cuáles son inaceptables en la deliberación pública. Para Rawls, nada impide que los ciudadanos que participan en la deliberación pública política ofrezcan razones procedentes de las doctrinas comprensivas, metafísicas o religiosas en las que creen, pero siempre y cuando ofrezcan además razones generalmente accesibles a todos los ciudadanos que justifiquen dichas doctrinas. Si estas doctrinas comprensivas no pueden apoyarse en razones públicas paralelas, deben excluirse de la deliberación. El problema de esta concepción salta a la vista. ¿Se puede pedir a un ciudadano que sacrifique sus aspiraciones de corrección sustantiva, metafísicas y religiosas para satisfacer las aspiraciones de legitimidad democrática? Quien no estuviera dispuesto a hacerlo mantendría su sinceridad a costa de ser excluido o autoexcluirse de la deliberación democrática. Quien estuviera dispuesto a participar en la deliberación democrática apelaría a razones prudenciales, estratégicas, para incluirse en el debate democrático, pero a costa de su sinceridad en las convicciones religiosas y metafísicas. Esto me parece que es un buen dilema y algo para discutir a fondo. En los últimos años, Jürgen Habermas ha dedicado algunos trabajos a esta temática, retomando y criticando la propuesta de Rawls y debatiendo, entre otros, con Joseph Ratzinger, por el actual Papa Benedicto XVI. Habermas coincide con Rawls en el sentido de que al determinar las medidas políticas coercitivas que vayan a adoptarse, solo cuentan las razones generalmente accesibles, las razones seculares. Pero a diferencia de Rawls, Habermas distingue entre una esfera pública informal y una esfera pública formal o institucional propia de los funcionarios administrativos, legisladores y jueces. En la primera, en la informal, los ciudadanos pueden apelar a razones exclusivamente religiosas en la deliberación siempre y cuando reconozcan la obligación de traducción institucional. Solo las razones religiosas que puedan traducirse con éxito en razones seculares podrán pasar el filtro institucional y aspirar a ser coercitivas. Con esta distinción, la propuesta de Habermas permite a los ciudadanos en la esfera pública informal expresar y justificar sus convicciones en un lenguaje religioso, si no pueden encontrar traducciones seculares para ellas. De esta manera, Habermas solventa el problema de la deshonestidad y permite a los ciudadanos religiosos entender la deliberación pública como un proceso cognoscitivo genuino. Pero la pregunta es si hacer esta distinción tan radical entre ciudadanos religiosos y ciudadanos seculares no pondría en peligro los prerequisitos propios de cualquier deliberación pública en la democracia, como es, entre otros, la simetría que debe haber entre los participantes. Habermas responde, de acuerdo con las condiciones formales de todo discurso, que no tiene ningún sentido permitir la inclusión de razones religiosas en las contribuciones a la deliberación pública sin el requisito correlativo de exigir que los demás participantes tomen en serio tales contribuciones. Esto es posible si se puede esperar de todos los ciudadanos que no nieguen en principio todo posible contenido cognitivo a esas contribuciones. De aquí que sorpresivamente los ciudadanos seculares para Habermas tienen que cumplir dos condiciones. Uno, abrirse cognitivamente a la posible verdad de las creencias religiosas. Y dos, ayudar a traducir el contenido de las mismas que pueda ser expresado en un lenguaje secular y justificado con argumentos seculares. Habermas es explícito en este punto en su debate con Ratzinger. Cito a Habermas: los ciudadanos secularizados, en tanto que actúan en su papel de ciudadanos del Estado, no pueden negar por principio a los conceptos religiosos, pongo el acento en este punto, su potencial de verdad, ni pueden negar a los conciudadanos creyentes su derecho a realizar aportaciones en lenguaje religioso a las discusiones públicas. Es más, una cultura política liberal puede incluso esperar de los ciudadanos secularizados que participen en los esfuerzos para traducir aportaciones importantes del lenguaje religioso a un lenguaje más asequible para el público en general. Ratzinger aplaudió a Habermas con esta mención. Lo que resulta que ahora, a diferencia de los ciudadanos religiosos, los ciudadanos seculares son los que no pueden adoptar públicamente la perspectiva cognitiva que se corresponde con sus verdaderas creencias, si éstas resultan ser de tipo secular.
Estaríamos tratando a los ciudadanos seculares no bajo un criterio normativo, sino instrumental, y por supuesto caeríamos en el mismo dilema de la sinceridad que ya hemos visto en Rawls, nada más que ahora aplicado a los ciudadanos seculares. Todo ello sin profundizar en la idea de potencial de verdad de los conceptos religiosos. Pensemos un instante cuál sería el potencial de verdad de conceptos religiosos como la encarnación de Cristo, el pecado original, la transubstanciación, la virginidad de María, la resurrección, el juicio final, y así por el estilo, al menos en la confesión cristiana. ¿De qué recursos epistemológicos podría echar mano el ciudadano secular para traducir ese lenguaje religioso al público en general? Si Habermas no tiene en mente este tipo de verdades de fe en los cristianos al momento de ingresar a la deliberación pública y las descarta como no traducibles a un lenguaje secular y por lo tanto imposibles de ser institucionalizadas, entonces el remanente susceptible de traducción es irrelevante. Así, por ejemplo, si un cristiano afirma que todos somos hijos de Dios y con ello se interpreta que todos somos iguales en dignidad, o bien se trivializa lo que en la fe cristiana significa ser hijo de Dios, o bien se abusa de la analogía entre hijos de Dios y dignidad humana. Yo en lo personal no encuentro ninguna relación posible entre el concepto de dignidad humana y la idea de ser hijo de un ser divino trascendente y espiritual con todos los atributos infinitos. Mucho menos que por ser todos hijos de un Padre con tales cualidades, seamos humanamente iguales. Entendámonos bien, no se niega el derecho de todo creyente a creer lo que les parezca más adecuado para organizar su plan de vida personal. Lo que se argumenta es que si son ciudadanos y por tanto partícipes en la deliberación pública y tienen la pretensión de que sus convicciones sean coercitivas, entonces deben someter los contenidos de las creencias a un escrutinio racional y razonable. La premisa que subyace en el debate es la que prescribe que es moralmente correcto ejercitar la coerción solo con base en consideraciones públicamente aceptables, sin violar el principio de simetría entre los participantes. Es lo que John Rawls en algún momento ha dicho o se ha referido con el término deber de civilidad, y algún otro autor lo ha llamado deber de abstinencia de los ciudadanos religiosos si no presentan argumentaciones racionales para poder participar en el debate democrático. En esa misma dirección se encamina la propuesta de otro gran pensador, Ronald Ward. El problema hoy día, piensa este autor, no se ciñe tanto a si el Estado debe ser tolerante o neutral con respecto a todos los credos religiosos pacíficos y también hacia las personas que no profesan ninguna fe, distinguiendo claramente entre el ámbito público y el privado. Estados Unidos es un buen ejemplo en donde casi el 70% de los estadounidenses cree que su presidente debe ser una persona religiosa y cuyo sistema ha sido calificado como la democracia industrializada más religiosa del mundo. Más bien el problema es saber sobre qué base debe asentarse el cultivo de nuestra tolerancia. ¿Una nación religiosa que tolera la falta de fe o una nación laica que tolera la religión? Baldwin argumenta, y creo que está en lo correcto, a favor de esta segunda opción. El modelo religioso tolerante parte de una concepción de la libertad religiosa que no incluye, por ejemplo, el derecho a abortar, el matrimonio homosexual o la eutanasia activa. Por el contrario, el modelo laico tolerante sí incluye tales derechos. Lo que no parece congruente en el primer modelo es defender la libertad religiosa extendiéndola a los ateos y agnósticos y al mismo tiempo estrechar tal libertad limitando los derechos que pueden valer para estos últimos. Solo el modelo laico tolerante estaría en condiciones de apelar a justificaciones racionales, impersonales, como podrían ser los mismos derechos humanos y, en último término, el principio de responsabilidad personal, que no es sino otra forma de enunciar el principio de autonomía de la persona. Un ejemplo del propio Dworkin creo que va a permitir evaluar el alcance de su idea. El hecho de que el aborto sea un asesinato no depende de si un feto es un ser humano en algún momento poco después de la concepción.
más bien depende de si en esa etapa temprana el feto tiene intereses y por consiguiente el derecho a la protección de los mismos. Para Dworkin, el feto no tiene intereses propios porque ninguna criatura los tiene a no ser que haya tenido una vida psíquica capaz de generarlos. Por lo tanto, los fetos inmaduros no tienen derechos ni el aborto es un asesinato. El hecho de no tener una vida psíquica que posibilite la protección de la misma es una justificación racional, impersonal, que excluye la prohibición del aborto y permite a su vez la protección y expansión de la autonomía de la mujer, que sí tiene una vida psíquica madura, que exige la protección coercitiva a través de la normatividad jurídica. Concluyo. He tratado de defender y hacer explícita una línea de argumentación que justifica la existencia de un Estado laico tolerante y la necesidad de la deliberación pública en un régimen democrático. Ello con el fin de ofrecer una respuesta positiva a la pregunta de si es posible articular una noción de lo racionalmente aceptable que todos los ciudadanos puedan compartir. Sin duda, esta línea de argumentación reivindica la confianza en la razón y su capacidad argumentativa y se compromete con la defensa coercitiva, despiadada de los derechos humanos y el reconocimiento de la evidencia empírica proporcionada por la ciencia. Un Estado laico debe partir del reconocimiento de tales premisas y comprender, como decía Norberto Bobbio, que el espíritu laico no es en sí mismo una nueva cultura, sino la condición de convivencia de todas las posibles culturas.